Claudia Villegas. Claudia, buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, querido Julio, aquí saludándote desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Espero que hoy tengamos un nuevo licenciado en comunicación y estamos acá en un examen profesional, pero con la cita que no podemos dejar y sobre todo saludarte y verte también, querido Julio. Gracias, Claudia, muy amable. ¿Qué tenemos hoy entre tantas cosas que abundan en este mundo económico, financiero, empresarial, movido y removido? ¿De qué nos quieres hablar hoy, Claudia? Gracias, Julio. Pues mira, quiero hablarte un poco de lo que ha generado muchísimos comentarios, muchísimas pues reflexiones en torno a si la economía mexicana está más débil de lo que se estaba previendo, porque debido a que el año pasado tuvimos un día menos, tuvimos en febrero un día menos, cuando se revisa el nivel, el crecimiento del Producto Interno Bruto, resulta que el año pasado tuvimos al primer bimestre pues un crecimiento negativo y de ahí se ajusta todo el crecimiento de la economía. Esto generó, Julio, pues mucho nerviosismo y muchos comentarios de que la economía no estaba tan bien o tan mal como se decía y que de alguna manera hay una debilidad en el Producto Interno Bruto que ya podría ser estructural. Algunos analistas dicen que estamos pues ingresando ya a un momento en donde la recesión parece inevitable. Yo diría, Julio, en este segmento que tenemos la oportunidad de platicar con la audiencia, que si bien la economía ha entrado en una fase de menor crecimiento, debemos esperar porque, como lo advirtió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el último trimestre de 2024 tuvimos un crecimiento que fue menor a lo esperado y que no permitió que se consolidara el crecimiento de 1.5%, porque se tuvo primero el tema de los huracanes en Estados Unidos y luego una huelga fuerte en Boeing allá en Estados Unidos. Sé que primer trimestre de 2024 está caracterizado y está pues sellado por Trump, por todo su tema de volatilidad, el tema de cómo nos van a afectar los aranceles, pero tenemos que esperar para observar cómo se ve la economía de Estados Unidos en materia del Producto Interno Bruto, como en otras regiones del mundo la sola idea de que termine la guerra en algunas regiones está impulsando, está teniendo un efecto positivo. Entonces, hablar en este momento de que la economía mexicana va a entrar ya a una fase de recesión, me parece que puede ser todavía muy prematuro. Lo que sí es cierto, Julio, es que el Banco de México sí fue muy cauto y hasta pesimista, te diré, porque tuvo pues un rango para 2025 de entre 0.6 y 1.5 de crecimiento para 2025. Esto quiere decir que hasta desde la perspectiva del Banco de México, hasta un crecimiento negativo, porque el Banco de México, imagínate, no está tomando en cuenta el impacto de los aranceles, está siendo muy cauto. Y la buena noticia, Julio, es que vamos a tener, pues claro, con menor crecimiento, vamos a seguir teniendo una inflación a la baja. De hecho, acaba de salir la inflación en línea con lo esperado y se espera que pudiéramos pues consolidar este nivel de entre 3, en un rango de entre 3 y 4 para 2025, Julio, y que la tasa de interés pudiera en México, imagínate, seguir bajando, Julio. Ese es el dilema en estos momentos, porque tenemos una debilidad en la economía, pero todavía no podemos decir que hay una recesión. Ahora, Claudia, dentro de lo que estamos viendo y viviendo, pues la incertidumbre relacionada con los temas económicos directamente y los indirectos, como es esta pretensión del combate directo a los cárteles como organizaciones terroristas. Nos faltan ¿cuántos? 10, 11 días para la decisión de Donald Trump, que está anunciada para el 4 de marzo, el que se pueda ya precisar hacia dónde se avanza en tema de aranceles. Situación política y económica inestable con incertidumbre, Claudia. Así es, Julio. Vamos a tener la revisión de las condiciones en materia migratoria. También tenemos una reforma constitucional que blinda la soberanía del país
y que vamos a ver los resultados del gran esfuerzo que se hizo en materia de migración. Esos resultados van a ser muy positivos, Julio, de tal manera que me parece que no va a tener el señor Donald Trump la ventaja para poder decidir que nos va a aplicar aranceles a sectores como el automotriz, el de autopartes, el farmacéutico, el de la industria aeroespacial, que es en donde México es líder. Entonces, Julio, durante los próximos días vamos a observar cómo se van dando a conocer los números. El 4 de marzo también tenemos la resolución ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos sobre el asunto de las armas. México va a ampliar la demanda, va a presentar nuevas pruebas y va a establecer esta premisa de que hay una colusión entre los estados que están participando en la venta, las armerías, con quienes están comprando acá en México. Fíjate, Julio, que nosotros en Revista Fortuna le preguntamos a la presidenta Claudia Sheinbaum si también se estaba analizando quién las compra aquí en México, cómo se hace el control, si desde el poder militar tienen un control. Nos dijo que el ejército tiene totalmente el control de las armas. México también debe dar datos sobre ese tema, Julio, pero son varios frentes mediante los cuales se está tratando de demostrar que México ha cumplido, pero además también, Julio, lo que decían hace rato Jacaranda y tú sobre las inversiones en el sector de telecomunicaciones. Slim está pidiendo, como nos dijo en su conferencia anual, Slim está pidiendo reglas claras para decidir cuánto va a invertir. Está pidiendo que haya una definición ya ahora que no está el IFT para decir cuánto va a invertir. Dijo, si me van a seguir considerando preponderante, si no voy a poder crecer, nada más me avisan y es el nivel de inversión que voy a tener. Mientras tanto, Julio está diciendo que sí va a invertir en gas natural, porque México no puede seguir dependiendo de gas, y que va a invertir 1,200 millones de dólares en la cash. Todo esto, Julio, primer semestre va a ser un semestre muy complicado. Recomendación para todos nuestros amigos, y que no debería decirlo porque de alguna manera impacta en el tema de la confianza al consumidor, pero aunque yo no se los diga, yo creo que todos estamos siendo muy cautos, estamos postergando compras, estamos tratando de no endeudarnos con la tarjeta de crédito mientras observamos cómo va el ritmo, porque si bien la volatilidad del tipo de cambio hoy está en niveles de 20.44, no ha aumentado, tenemos que ser muy prudentes, Julio, como está siendo prudente también la presidenta Claudia Sheinbaum, y que no veremos gran inversión en gasto público, sino hasta, pues será para abril o para mayo, como dice la canción, Julio. Híjole. Claudia, ¿qué tanto se está dando alguna retracción de la inversión extranjera? Hay versiones tanto de Nissan que ya han sido más o menos esclarecidas, en el sentido de que no habría el retiro de plantas, al menos no en lo inmediato. Están las versiones relacionadas con Apple, que a la vez anuncia inversiones de miles de millones de dólares en Estados Unidos en nuevas plantas. ¿Cómo va todo esto que en cierto momento pues era muy atractivo y muy esperanzador? Lo de la relocalización de empresas, lo de la inversión extranjera. ¿Qué tanto realmente hay esa oleada de retracción de inversiones en México, Claudia? Fíjate, Julio, que las inversiones que ya estaban programadas para atender el consumo interno, como es el caso de la inversión de Netflix, de la de Santander. Netflix tiene en México uno de los mercados más importantes. Nosotros también le preguntamos al CEO de Netflix cómo respondía a las críticas de Carlos Slim, que decía que ellos nada más venían a descremar el mercado y que era necesario que ellos también pagaran parte de la infraestructura. Esos $1,000 millones para 4 años van a tener ventaja de la deducibilidad fiscal. Santander tiene un mercado pues que está garantizado. Ahora lo que van a hacer los bancos es tratar de quitarse puntos de mercado. Viene Banamex con la posible venta que podría darse entre este año y el próximo, pero quiere recuperar banca de menudeo. Esas inversiones están sólidas, y también las de Nissan, porque como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué porcentaje de las unidades que produce Nissan están dedicadas al mercado interno? Esa parte de la producción
se quede en México, porque entonces tendrían que enfrentar también pues medidas de balanceo que pudiera imponer México si ellos deciden llevarse su inversión a Estados Unidos. Yo no creo que suceda, puede haber relocalización. Taiwán está diciendo, Julio, y eso me parece que es muy de Taiwán, muy pragmático, se está diciendo que ellos en el momento en que Donald Trump les aplique un arancel, van a llevarse su operación a Estados Unidos, porque ellos dependen de Intel y de toda la operación que se tiene en Estados Unidos. Hay un stand-by, hay una pausa, para hablar correctamente en español, hay una pausa de las inversiones, pero las que están, por ejemplo, en la industria de autopartes hay 2.500 millones de dólares que están ya previstos, eso no se va a detener. Lo que sí podría afectarnos y sí dislocaría muchas inversiones es en el momento en que Donald Trump diga, vamos a aplicar un arancel dirigido a industria de autopartes, pero eso, como lo hemos comentado aquí es como afectarse a sí mismos, Julio. Entonces creo que vamos a seguir viendo las inversiones. Sería maravilloso que los chinos cumplieran con las inversiones que habían previsto, pero los datos de inversión extranjera directa nos muestran que se cayó al menos en 2 dígitos, 13, 15% la inversión china, Julio. Entonces todos estamos esperando qué va a suceder con el señor Donald Trump. Bien, Claudia, pues muchas gracias por todo esto. Estás en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en espera de la posibilidad de un nuevo licenciado en estos asuntos. A ver, Acá anda la tesis, entonces ¿de esperemos qué que sí es? lo logre. La So- tesis, fíjate, es análisis de los narcocorridos como alternativa informativa comparativa con los corridos revolucionarios, presentada por Isaí Monterrubio y su asesor de tesis, el doctor Axel Velázquez. Y yo vengo a dar mi opinión sobre si los narcocorridos pueden servir como insumos para investigación periodística. ¿Tú cómo ves, Julio? Creo que sí, más de una detención o una ubicación de datos se han dado a partir de las referencias de estos corridos, desde luego. Qué interesante el tema, Claudia. Interesante porque hay que contrastar, hay que comparar, hay que investigar, Julio, y creo que ojalá lo logre nuestro alumno de periodismo narrativo. Bueno, pues estaremos atentos. Como siempre, muchas gracias, Claudia, y nos vemos la próxima semana. Que te vaya muy bien. Igualmente, querido Julio, feliz de verte y de platicar contigo. Un abrazo. Gracias, hasta luego.